tengan un poco de aire, ¿sí? Entonces, bueno, se lo propuse a algunos profes y lo vieron bien, así que no sé, por ahí en algunos casos se dé esto de irme echando un poco. Claro, pero por ejemplo, profe, en contemporánea, que no tenemos clases, eh, el profe manda textos bastante difíciles de entender. Y, por ejemplo, ayer hizo una reunión por Zoom, pero como que era una reunión de repaso, no, como que no era para explicar temas nuevos. Y no sé, es como que estamos muy en el aire con esa materia. Claro. ¿Y tienen contacto con el profesor? Sí. Sí, sí, tenemos. Nos escribe Mm. por mail, nos manda trabajos. Ujú. Y bueno, yo los animo, creo que el otro día hablamos un poquito. Plantéenlo, porque, a ver, esto está pasando en muchos lados y en muchos niveles, Mm. ¿sí? En los colegios también está pasando, en primaria pasa también, que los papás a las maestras por ahí le estamos diciendo con respeto, por supuesto, pero bueno, un poco de aire, porque llevamos mucho tiempo adentro. ¿M? Y bueno, no es lo mismo estar en clase que estar por acá o por Classroom, lo que sea. Pero medio como que en las características institucionales de nuestro instituto, me parece que esto más que nada lo tienen que plantear los alumnos. Puntualmente, en los profesores que tuvimos en esa reunión, el profesor de contemporáneo no estaba, pero bueno, por ahí yo creo que si lo plantean, bueno, tiene que ser escuchada la cosa, ¿no? Al profe, como le hemos dicho, pero como que parece que no entiende. Le hemos dicho igual y como que sigue igual. Mm, No entiende. mm. Sí, comprendo, Le mandamos correo comprendo. también y al final respondió de manera general, porque lo que yo le mandé en privado, le presenté mi situación y todo eso, en el último correo que mandó fue a modo general, o sea, que está enterado de la situación de los alumnos, que esto, que aquello, pero no sé, ayer, no sé si por la catarata de correo que ha recibido, vino así como muy, intentó, o capaz que es así, no le conozco mucho, ¿verdad? O cambió un poco de mi visión hacia él, gracias a la oración de las hermanas, o qué, que estuvo un poquito más ameno para mí la clase, ¿verdad? Ojalá que continúe así. Mm, sí, sí, sobre todo que este año de ustedes, con o sin cuarentena, es un año imposible, Mm. imposible. Yo se lo digo con toda sinceridad y con toda objetividad. Está en boca de todos los docentes de cuarto año. Cuarto año de Instituto de Teología es un año imposible, porque en realidad no es un año, es un año y medio. No es de abril a noviembre, son 14, 16 materias que es imposible, imposible hacerlo, realmente. Y este año, bueno, es muy, muy, muy particular. Bueno, les agradezco que compartan esto. Yo desde donde puedo voy a tratar de seguir trabajando en eso, puntualmente en eso. A ver, porque bueno, que eso, la finalidad de todo esto siempre son los alumnos, no somos ni los profesores, ni las instituciones. Acá el fruto de esto tiene que ser para el alumno, ¿no? Y máximo una materia como esa que es tan linda y tan difícil, ¿no? Filosofía contemporánea, sí. Bueno, cualquier inquietud que tengan, fuera de mi materia, no me molesta para nada que me escriban en el tipo de contacto que tengan conmigo, no hay ningún inconveniente en donde yo los pueda dar. Para mí es un gusto, ¿sí? Bueno, Bueno, ¿alguna otra Gracias, cosa que José. quieran compartir? Parece que falta entrar a Gustavo. Yo acá no tengo a nadie más pidiéndome pista. Te digo que lo haga nuevo. Gustavo, Shalom, no lo tengo, ¿eh? Yo no lo tengo acá pidiéndose Dice, que no puede entrar.
Ujú. Bueno, Ok. después por ahí, si lo podés si lo estás grabando, Liliana, y se lo podés compartir, ¿sí? Bueno, Santiago Papalardo, sí, sí, perfecto. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí. Bueno, Bien, nomás. bárbaro. Ok, bueno. Antes de ir a la carta, algún dato que me parezca relevante. Bueno, más o menos está supuesta la datación en el año 57, ¿sí? Se calcula que más o menos en la primavera del 57, Pablo escribe, muy probablemente desde Éfeso, de Asia Menor, escriba esta primera carta a los Corintios. Bueno, vamos a ir directamente al escrito. De esa lectura esencial que yo les mandé, la colgué ahí del Classroom, les dejo a ustedes esas 6 citas que hay en lapicera arriba que dicen preámbulo, San Pablo y la caridad. Se la dejo para que la lean ustedes cuando preparen la materia, cuando quieran profundizarla, porque en realidad no hacen a esta primera carta. Bueno, vamos a leer fragmentos de esta primera carta a los Corintios. ¿Sí? ¿Están todos con Biblia? ¿Biblia en mano? Sí. Bueno, así hablan un poco ustedes. Nosotros en clase, en el aula, hacemos esto. Leen los alumnos y yo comento. ¿Sí? Bien. ¿Alguien podría leer primera de los Corintios, capítulo 1, del 1 al 9? ¿Podría leer alguien del versículo 1 al 9? Leo. Bueno, adelante. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Sóstenes. Saludan a la iglesia de Dios que reside en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invoquen el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados con Él, con toda la clase de riquezas de las palabras y del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firme hasta el fin, y para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos el encabezamiento típico de San Pablo. Se presenta a Sóstenes, que es el que está con él, nombra al destinatario, saludo de gracia y paz en el versículo 3, y en el versículo 4 entra en la típica acción de gracias que da a Dios por la comunidad. Siempre en esta acción de gracias, San Pablo, por decirlo vulgarmente, tira flores, sin mentir, sin adular, pero prefiere empezar siempre por lo bueno que haya en la comunidad, a pesar que después les va a dar para que tengan, ¿no? Pero fíjense ustedes que ya ahí habla de la pluralidad de dones. En el versículo 5, porque en él habéis sido enriquecido en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Muy bien. Bueno, ya estoy, ¿eh? Vamos a leer ahora de ese mismo capítulo los versículos 12 hasta el 15. 12-15.
Si quiere seguir el mismo o si quieren cambiar, como gusten. De a uno. Perdón. Ok, del versículo 12 al 15, ¿podríamos leer? Sí. Sí, leo yo. Gracias. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Uno más. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Perfecto. Bueno, ven el versículo 12, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas es Pedro. Yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ahí ya está mal entendida la cuestión. Está mal liderado o mal entendido el liderazgo. Recuerden ustedes que la noción de iglesia como cuerpo es paulina. Repito, esta idea que nosotros tenemos tan metida de que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza del cuerpo, nace en San Pablo. San Pablo va a explicar muy bien en estos escritos que la iglesia es un organismo vivo, en donde la mano no le puede decir a la oreja no te necesito, ni al pie para qué estás, porque todo es cuerpo. Por eso que acá las facciones y las divisiones atentan contra el corazón de la vida de la iglesia, que es la caridad. Bueno, muy bien. Vayamos a leer la perícopa de este primer capítulo, del versículo 17 al 25. 17, 25. Yo leo. Bueno, gracias. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios más. Bueno, hasta 25, ¿no? Muy bien. Bueno. Sí. Sí, y Nico también. O parte de Nico, porque Nico está con 2 dispositivos, perdón, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces leímos del 17 al 25. Bueno, acá está, ¿no? Lo que decíamos hoy. Hola, Aldana. Se está conectando. Acá está lo que decíamos hoy. Esta grandielocuencia discursiva, intelectual, presuntuosa. En realidad, hola, Aldana, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, profe, perdón que no me pude conectar antes, se me fue el internet a las 4 y me vino hace 15 minutos, así que le pido disculpas, pero igual después No, si se graba la clase la escucho de nuevo.
¿Qué vas a hacer? No hay ningún problema. Bueno, una alegría que tenerte con nosotros, ¿eh? Bueno, estamos en la primera carta a los Corintios, Aldana. Estamos leyendo el capítulo 1 y analizándolo un poquitín, ¿eh? Muy bien. Bueno, el versículo 18 de esto que leímos es fundamental para todos los siglos de cristianismo y sobre todo para el anuncio, la predicación, la catequesis, el testimonio cristiano nuestro y de todos los cristianos de todos los siglos, tanto en las aulas, en las universidades, como en las redes sociales. Cada vez que damos testimonio de Cristo, nunca nos tenemos que olvidar que para el mundo es una locura. Es una tentación de todos nosotros hacer del mensaje cristiano algo lo más agradable posible para que el mundo aplauda. Y esto está bien, porque Pablo empieza, cuando da una acción de gracias, a agradar a quien se dirige. Pero llega un momento que cuando el querigma, el misterio de Cristo, se empieza a profundizar, es natural que haya un choque. No hay que tenerle miedo a que la cruz escandalice o parezca una locura. Porque eso le pasó a Jesús, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nosotros vamos a estar buscando el escándalo a priori, como a veces pasa también, ¿eh? Que lo primero y lo último que hacemos es ir a golpear para que el otro se escandalice. ¿Me explico? Esto tiene unas implicancias pastorales muy importantes. La amabilidad, el amor, la paciencia, la ternura, la docilidad, son rasgos del santo. Son rasgos del cristiano. Pero la firmeza, sobre todo cuando hay que anunciar la verdad, también es del santo. El santo tiene esas dos facetas. Es agradable, es manso, pero también es astuto. Y cuando hay que decir la verdad, la dice pase lo que pase. De la manera más caritativa y amorosa posible, porque Dios, en la esencia de Dios está el amor. Pero siempre en la verdad, ¿no? En esto empieza a caminar San Pablo. Muy bien. Bueno, vamos a ir saltando de piedra en piedra, ¿eh? Vamos a pasar al capítulo 2. Versículos 6 al 16. 2, 6, 16. Leo yo. Por favor, hermana, gracias. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu,
expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él, y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Algunas aclaraciones terminológicas. En el versículo 6, algunas de nuestras traducciones tienen perfectos. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos. Algunos traducen como santos. ¿A qué se está refiriendo San Pablo con eso? Se refiere a los fieles. No porque ya sean perfectos, ni porque ya sean santos, pero es la manera habitual que él tenía de hablar de quien se ha convertido y camina hacia Cristo. Y de acá, a partir de este término, se entiende todo lo otro. Esta sabiduría del mundo y sabiduría de Dios, este hombre natural o animal, como dice el versículo 14, depende de la versión que tengan, dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Bueno, una de las funciones de esta cátedra, formando casi profesores de teología, es dar herramientas no solamente teológicas, sino ver la implicancia catequética que esto tiene. Esto es tan importante en todos los tiempos del cristianismo, entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje esencialmente sobrenatural, que no puede ser entendido desde la sola naturaleza. Hoy, 2020, con toda esta situación que estamos viviendo, esto también se patentiza. ¿Sí? Porque, y bueno, somos todos testigos de la cantidad de cosas que hay accesibles en esta cuarentena que se está tratando de flexibilizar y no nos dejan abrir las iglesias, donde con una mano en el corazón durante la semana, si entramos 3 o 4 personas a la vez es mucho. Y sin embargo al supermercado sí podemos, o a la ferretería, podemos entrar de a 2 o de a 3. ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto, es decir, el hombre solamente natural, no sobreelevado por la gracia, no entiende. ¿Para qué querés que abran las iglesias? Déjate jorobar. Andate a tu casa y mirala por YouTube, la misa. Si es lo mismo. Si Dios ve todo. Yo se lo he escuchado decir a católicos esto, porque que el presidente de la nación no lo entienda, yo entiendo que no lo entienda, pero que a veces nosotros mismos cerremos la puerta de al lado de adentro, ahí ya hay que ir a San Pablo a ver qué pasa con esto. Chesterton, que era un gran escritor inglés, católico, decía, hablando del naturalismo, que el hombre que se aferra a lo estrictamente natural no termina de entender incluso lo natural. Es decir, Chesterton decía que para interpretar realmente lo natural había que elevarse a lo sobrenatural. Y recién desde arriba se ve mejor incluso todo lo de abajo. Fíjense cómo termina esta perícopa. 15. Al contrario, el espiritual juzga todo, pero a él nadie puede juzgarle. Es decir, si nosotros esto lo vemos en dos planos, yo necesitaría el pizarrón acá. Plano natural y plano sobrenatural. El sobrenatural no lo ponemos acá arriba porque nos parece, lo ponemos acá arriba porque es superior. Desde un plano sobrenatural, lo natural se entiende mucho mejor. Desde el plano sobrenatural se conoce lo sobrenatural y lo natural. Mientras que de un plano nada más que natural, lo sobrenatural no se entiende, obviamente, pero lo natural tampoco se entiende. Ese es el misterio de Dios.
Porque como el origen de lo natural está en Dios, que es sobrenatural, hasta que no vamos a la fuente no entendemos el efecto. Por eso que tantas veces, desde un naturalismo humanístico, se sostienen cosas que van en contra de la naturaleza, el aborto, la ideología de género. ¿Por qué estos amigos de la humanidad son abortistas? O defensores de la ecología son abortistas. Porque les falta la visión de arriba. Por eso fallan en lo de abajo. En nosotros es importante ver cómo a veces dentro de nuestra iglesia sucede lo mismo. ¿Por qué? Y porque a veces estamos con planteos que por presuntamente pastorales terminan siendo estrictamente naturalistas. Entonces, con todo respeto lo voy a decir, y con cuidado, porque es un tema complicado, hasta hace un tiempo parecía que la mayor crisis de la iglesia era la ecología, digo. Y esto es inverso a lo que está diciendo San Pablo. El problema de los cristianos no puede ser el calentamiento global. No. Por supuesto que la naturaleza, Dios nos ha dado la naturaleza para que cuidemos de ella, no hay duda. El Génesis es clarísimo y toda la doctrina social de la iglesia lo ha sido en toda la tradición. Pero nunca tenemos que perder de vista que el fin último de la iglesia es la salvación del hombre y la gloria de Dios, no el calentamiento global. O sea, pasemos eso en esta óptica de San Pablo. Así que hay que tener cuidado con lo natural. Vuelvo a repetir, no estamos diciendo que no haya que cuidar la naturaleza. Claro que hay que cuidarla, pero no puede ser el centro de atención, nunca. Porque eso no es lo que estamos leyendo. ¿Está? Bueno. Vamos ahora sí al capítulo 3. Con esa tachadura que vos me preguntabas, Tamara. 3:1-4. El principio, la primera perícopa del capítulo 3. 3:4. ¿Quién podría hacernos el honor? Muy bien, Liliana, gracias. Muy bien. Esto me avisa que en 10 minutos se cae otra vez. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Bien. Yo querría seguir un poquito más después, ¿puede ser? Que sigamos no sé si otros 40 minutos, pero volvemos a subirnos, ¿sí? Así avanzamos con esto. Ajá. Ah, bueno, sí, así que un poquito más después de que esto se caiga podemos seguir, ¿sí? Los dejo -20, por ahí así se organizan, ¿puede ser? ¿Sí? Ya que la hermana no hizo mate, porque la hermana no se va más mate, ¿vieron? Antes se va el mate. No, porque está prohibido. Está prohibido. ¿Saben Está prohibido, ni acá tomo. ¿Cuánto va a pasar para que volvamos a compartir la misma bombilla? Siglos. No importa, bueno, vamos a esto. Vamos a esto. Fíjense esto, ¿no? Esto da para bastante, esta perícopa. No pude hablarles como espirituales. Los está acusando, ya le empieza a marcar la cancha. No les pude hablar como espirituales, sino como a naturales. Como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Para San Pablo, niño es todo lo contrario a lo que era para Jesús, niño. La figura del Evangelio, sobre todo en los sinópticos, la tenemos como con aquella palabra del Señor que decía,
hasta que no os hagáis como niños, no entraréis al reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que se hacen como niños. La analogía la tomaba de la inocencia, de la docilidad, de la humildad del niño, que cree, se confía, exacto. Acá no, acá está usando niño en otro sentido, Pablo. En inmaduro, en ser humano que está en una etapa que le falta crecer, ¿sí? Que está verde, diríamos, hablando en criollo. Fíjense que sigue con la metáfora en el versículo 2. Os di a beber leche, no les di comida, porque aún no la toleraban. En Pablo, la leche va a ser alimento de personas que están poco crecidas en la fe, que todavía no son espirituales. Por eso hay que darle comida liviana. ¿Cuál es la comida liviana? Y lo sencillo, lo simple del mensaje del Evangelio. Al que todavía es inmaduro espiritualmente, no se le puede llevar a los grandes misterios de la fe. A eso Pablo le llama el alimento sólido. En otro pasaje él le va a decir que si a un niño le doy comida sólida, lo indigesto. Esto en la catequesis de todos los tiempos es tan importante. Darse cuenta el auditorio que uno tiene. Si está recién iniciado en la fe o está crecido en la fe. Porque claro, cuando el oyente está en los rudimentos de la fe, hay cosas que no le puedo ir directamente porque lo van a escandalizar. Muchas veces eso es una de las grandes claves de la pastoral. Hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco. No es lo mismo catequizar a un niño de 10 años que a una persona de 30 años. El evangelio es el mismo, pero la catequesis es otra. ¿Por qué? Porque hay que ver si ese que está delante puede tomar alimento sólido o todavía hay que lavárselo. Yo voy a hacer muchas bajadas a lo pastoral con esto que leamos de San Pablo. ¿Sí? Porque bueno, esto es un profesorado en teología. ¿Sí? Suele pasar, para seguir con la imagen de San Pablo, que a veces tenemos también la tentación de dar nada más que leche tibia, es decir, de dar la parte dulce y liviana de la fe. Nuestra fe es un abanico enorme, porque estamos hablando de los grandes misterios, ¿sí? Hay a veces una tentación en que a la gente se la trate siempre como si fuera un bebé en la fe. A eso se le llama en teología modernismo. El magisterio de Pío X, de San Pío X, patrono de los catequistas, ha escrito mucho sobre este problema. Hoy es una cosa que también anda muy serpenteando en nuestra iglesia, y en nuestra predicación y en nuestras aulas también, ¿sí? Que a veces nos encontramos con predicaciones que parece que fueran para un niño de primera comunión y están frente, no sé, a veces están en un gran templo o en una comunidad muy crecida en la fe, y la predicación es, por decirlo en términos, como dicen los chicos, light, bajas calorías, ¿no? Y uno dice, bueno, pero está bien esto, pero también hay que predicar sobre los grandes misterios. Nos quedan unos minutitos. Yo tengo un sacerdote amigo de acá de La Plata que fue exalumno mío del seminario, y ahora él está dando unas catequesis hace 2 semanas sobre los novísimos. ¿Saben qué son los novísimos en teología? La muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno y el cielo. Y él me decía, estoy muy entusiasmado, pero tengo miedo porque hay gente que no le gusta ni católicos de muchos años, que no le gusta ni medio que le hablen de esto.
de que en algún momento vamos a tener un juicio particular, que después va a haber un juicio universal, y de que en algún momento vamos a tener una retribución de acuerdo a nuestros actos, sobre todo a nuestros actos de amor y de misericordia. ¿Mm? Hay veces, para tocar un poquitito con lo otro que decía, que es más fácil en la catequesis que podamos llegar a dar nosotros, hablar de cosas que todo el mundo va a entender. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente. Y está muy bien, pero el querigma, el anuncio del Evangelio, es hablar de la vida eterna. Que una cosa no tape a la otra, porque si no estamos dando nada más que leche, 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 leche. Y a veces bastante descremada. ¿Me explico? Para tomar el lenguaje de San Pablo. San Pablo ha sido el gran apóstol de estas cosas, de saber cuándo tenía que ir con la cosa liviana y cuándo era tiempo de ir con la materia, se ríe Aldana, con la materia gruesa. Bueno, acá me dicen que 2 minutos nos vuelven a cortar. ¿Les parece que volvamos a bajar y a subir? Listo. Parece un tobogán esto. Bueno, bien. Nos vemos en minutitos. Gracias. Listo. Bueno. ¿Alguien probó ya mientras van entrando los compañeros? ¿Alguien probó ya el Meets de Google, que es como este Zoom, pero no se corta? No, es el Cheats Mets, creo. Ah, Jitsi Meets, sí. Ese es horrible, profe, no lo uses. El Jitsi, ajá. Sí, funciona muy mal el audio, se corta, va. Oh. Bueno, buen dato entonces, buen dato. Seguiremos por acá. Esto no tiene una No, pero hay veces que anda bien, membresía. tengo que decir en su defensa. ¿Cómo? Tengo que decir en su defensa que anda bien a veces. ¿Cuál decís, Nico? El de Jitsi. Al de Jitsi. Ah. De hecho, ese es el que más trabajo tiene metido. Es como la parte de software libre. No importa. Una cosa que tenía que decir, eso de que a veces hablas y te sale la publicidad, viste, que quedó recontra en el tintero de hace 2 charlas atrás. ¿Se acuerdan? No. Que a veces decís en tu publicidad? celular, decís cosas y te aparece. Ah, sí. Bueno, parece que vos le das el permiso. ¿Viste los permisos cuando instalás una aplicación? Sí. Bueno, le das el permiso a Google de que te muestre publicidad y te escuche el micrófono, ¿viste? Para decir, ok, Google. Sí. Bueno, para eso necesita el permiso y ya lo tiene dado. Entonces, de ahí a que Sí, le yo ponga... me acuerdo. Que no le das el permiso, sí. Claro, no. Sí, a mí me pasó con el Facebook una cosa increíble, ¿no? Pero, no. Así, de lo que vos decís, de estar hablando con una persona sobre X cosa y al otro día propaganda, digo, no. Claro.
qué sé yo. Pero bueno, si ustedes han leído Gran algunas Hermano. novelas Distópicas. como 1984 o Un Mundo Feliz, se las recomiendo. Son medio duras algunas, pero son tan proféticas de este tiempo que estamos viviendo, sí, que asustan. Asustan. Sí, bueno. Bueno, hay un control que me parece que no somos muy conscientes de que estamos teniendo todos, ¿no? Bueno, sigamos con esto. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, sí, sí. Eso del gran hermano te vigila y te cuida. Yo te digo, bueno, no sé, eso un día podemos hacer un Zoom para charlar, estaría bueno. A mí me gusta hablar con ustedes. Dale, Yo, profe, me apunto. estos días me entró a pasar por la calle todo el mundo con barbijo, a mí me da una cosa, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿qué hay Asfixia, acá? parece. Sí, además de que asfixia, ¿no? Pero hay una lectura gestual que, bueno, no sé. A mí me preocupa. A mí me preocupa. Bueno, cortamos, ¿les parece? En 15 minutos, así ustedes descansan y siguen con otra materia a las 8. ¿Eh? Bueno, si me llego a embalar, frénenme, porque me conozco. Bueno, vamos al polémico capítulo 5 de esta carta. 5.1. Muy bien. Por favor, si alguien nos puede leer del 1 al 13. A ver, esperen un poquitito. Sí, 5.1 al 13. ¿Podría leer alguien? Sí, leo. Bueno, gracias. Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad tal entre vosotros, que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya como si me hallara presente al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. No está bien vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eliminad la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general o a los ávaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos ni comer, pues ¿me toca a mí juzgar de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? A los de fuera Dios los juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado. Bueno, bravo este Pablo, ¿eh? Ya voy. Versículo 4.
Primer fórmula de excomunión. En nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes y mi espíritu, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entréguenlo a Satanás. Es decir, fuera de la iglesia. ¿Qué cosa? Este apóstol de los gentiles, este apóstol que es mandado a evangelizar el mundo, empieza a echar gente. Vamos a poner un poco en abogado del diablo. ¿Qué pasa, San Pablo? Acá hay una garantía en todo esto, no en lo que yo estoy diciendo, en lo que San Pablo hace y escribe. ¿Cuál es la garantía de esto? Esto es palabra de Dios. Acá no hay vuelta. Somos nosotros los que tenemos que ver qué está pasando con nosotros y nos parece que esto está muy mal. Pongámonos en el caso. Entregado a Satanás, para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo es consciente, para dar semejante orden de excomunión a distancia, él es consciente de que hay algo peor que esa excomunión. El infierno. El infierno, que él no lo nombra acá, es peor para esa pobre alma que lo expulsen de la iglesia. Es decir, él está dando un tratamiento docente, si se quiere, pedagógico, a esa excomunión. Después vamos a ver que en la segunda carta lo incorpora de vuelta a este incestuoso de Corinto. Así figura en los manuales este pobre hombre que no sabemos quién es, ¿no? Porque lo expulsa a Satanás a fin de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor. Es decir, que sufra tanto fuera de la iglesia que tal vez se convierta y no se pierda para siempre, sino que se pierda por un tiempo. Pero San Pablo es muy claro en esto. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Repito, una cosa es estar puertas para afuera y otra cosa es estar adentro de la iglesia. Fíjense cómo termina la perícopa. En el 12. ¿Por qué voy yo a juzgar a los de afuera? No. Es a los de adentro a quienes nos toca juzgar. Dios juzgará a los de afuera. Es decir, él plantea una frontera muy clara entre quien está en la iglesia y quien no está en la iglesia. No es un sectario San Pablo, ¿eh? Vuelvo a repetir, este es el apóstol de los gentiles. Este fue el que fue a conquistar el mundo, ¿eh? Este no tenía que quedarse encerrado en la sinagoga, no. Este tenía que ir a todos los pueblos a llevar el evangelio y lo hizo. Algunas tradiciones dicen que llegó hasta España, no se sabe muy bien, pero hasta Roma llegó, ¿sí? Pero clarísimamente con esto, no se puede ser permisivo para quien ha recibido el evangelio y ha sido bautizado, tan permisivo como con el mundo. ¿Por qué? Porque se tiene que ser más comprensivo con el mundo que no conoce a Jesucristo. El problema está cuando la iglesia, puertas adentro, se abre tanto que ya no hay diferencia entre el pagano y el cristiano. Esto está diciendo San Pablo. Profe, Sí. en el versículo 11, cuando habla de que no se juntaran con los hermanos inmorales, ávaros, borrachos, bueno, se refiere a los cristianos, entonces. Exacto, es decir, que no admitan este tipo de pecados entre ellos. Ni comer, les dice, ni comer. Nosotros tenemos el famoso ejemplo de Cristo yendo a casa de un publicano, de Mateo, yendo a comer con pecadores y a comer con prostitutas. Está clarísimo, está muy bien. Que no les dice, yo vengo acá cada tanto, quédense como están, que yo cada tanto vengo y como con ustedes. No, él los está tratando de sacar de ahí. Una vez que los saca del pecado, ¿qué les dice Jesús? No peques más, no sigas en esto.
No vaya a hacer cosa que te pase algo peor. A la adúltera le dice eso. ¿Quién te acusa? Nadie, Señor. Yo tampoco te acuso, le dice el Señor, pero ve y no peques más. Por eso Pablo les dice, con los avaros, en este versículo 11, Tamara, con los fornicarios, los idólatras, los maldicientes, borrachos y ladrones, con estos ni comer adentro de la iglesia. No quiere decir que si van a un pueblo a predicar por primera vez el Evangelio, donde ven un borracho salgan corriendo. No, no es lo que hizo San Pablo. Pero no admitirlos dentro de la iglesia, es decir, no permitir estos vicios del mundo en la iglesia. El mal testimonio. ¿Eh? El mal testimonio, digo. Y claro, el antitestimonio, muy bien, exacto. Muy bien. Extirpar al perverso de entre vosotros, les dice al final, ¿no? Bueno, acá también aparece la metáfora de la levadura. El versículo 8. Porque encima les echa en cara de que están muy orgullosos. Yo disculpen que baje tanto a lo pastoral, ¿no? No es mi fuerte lo pastoral, ¿eh? Los que me conocen lo saben. ¿Cuántas veces dentro de nuestras parroquias, en nuestras iglesias, una palmadita en el hombro al que se separó? Che, no, la verdad que si estabas tan mal, hiciste bien. Tu familia va a estar mucho mejor ahora. Por supuesto que hay casos que sí, que la convivencia es insoportable, eso se sabe. Pero muchas veces dentro de los mismos cristianos vemos como si fuéramos con ojos del mundo, que hay ciertas familias que si se rompen mejor, porque y si no se aman, que no estén juntos, ¿no? Claro que no es bueno. Pero a veces estamos dando consejos y alentándonos como si tuviéramos una mentalidad mundana, ¿no? Lo dejo así como reflexión. Digo, Pablo hablaba de la levadura, ¿eh? No festejemos todo esto, dice. Porque esto es vieja levadura, levadura de maldad, levadura de malicia. Habla de panes ácimos, de pureza y de verdad. Bueno, como para ir terminando, vamos un poquitito al capítulo 6. Leo un poquito yo, ahí así hacemos rápido. 6, 1 al 11. ¿Alguno de vosotros que tiene un litigio con otro osa acudir en juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿Acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si habéis de juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar esas otras causas más pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Pues mucho más las naderías de esta vida. Cuando tengáis diferencias sobre estas nonadas de la vida, poned por jueces a los menos despreciables de la iglesia, porque ellos están haciendo lo contrario. Estoy en el versículo 4, muy mal leído de mi parte. 5. Para vuestra confusión os hablo de este modo. ¿No hay entre vosotros ningún prudente capaz de ser juez entre hermanos? En vez de esto, ¿pleitea el hermano con el hermano y esto ante los infieles? Ya es una mengua que tengáis pleitos unos contra otros. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no el ser despojados? Y en vez de esto, sois vosotros los que hacéis injusticia y cometéis fraudes, y esto con hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Y aunque esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados.
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay algunas legislaciones en algunos países de Europa que han legislado contra esta perícopa de San Pablo. Sobre todo en el versículo 9. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que los afeminados y los sodomitas son los homosexuales. No heredarán el reino de Dios. Hoy las leyes, incluso las leyes de nuestro país, nos pueden acusar tranquilamente de discriminación. Podemos ser denunciados clarísimamente. Estamos cometiendo una contravención civil, porque nuestra ley civil dice que esto está mal. ¿Sí? Sí, pero también Acá tenemos tenemos el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. Sí, Nico. que también tenemos en la Constitución que somos católicos. Entonces, no sería legalmente válido el que nos digan que es una contravención si violenta nuestra fe católica. Que haya gente, jueces, malos jueces, que no lo apliquen, que se hagan los giles y tantas cosas es distinto. Sí, claro. Están metiendo leyes por izquierda, más o menos, y nosotros por nuestra ignorancia jurídica y tantas cosas más, no nos damos cuenta que nos venden gato por liebre, básicamente. Y sí. Yo cuando hoy hablaba del barbijo no hablaba porque me molesta el barbijo. El tema es un país que no tienen demasiado problema en manejarse con garantías constitucionales suspendidas y con un poder ejecutivo que gobierna decretos de necesidad y urgencia sin un parlamento que controle nada. Esto también es un experimento social, digo. Además de una pandemia, si es que lo es. Pero claro que sí. Sí. En la Constitución no dice así tan tajantemente que somos católicos, pero sí que sostiene la libertad de culto y que nadie ha de ser perseguido por sus ideas religiosas. Pero bueno, anda a convencer al INADI, porque cuando vos en un colegio te hacen una denuncia, ya nos ha pasado a colegas que los denuncian. ¿Por qué? Y porque toca leer esta perícopa y te denuncian. Un alumno te graba con el celular, te denuncia y vienen todos los medios de comunicación a ver quién habla en contra de la homosexualidad. El Evangelio habla en contra de la homosexualidad. No está diciendo que a los homosexuales hay que condenarlos y que se vayan al infierno, pero en la medida que no se conviertan y encuentren en su vida la castidad correspondiente a su propio estado, todos los estados tienen su propia castidad, la del homosexual también. En la medida que no se conviertan, por supuesto que se pierden de la salvación eterna. Y sabemos qué quiere decir no estar salvado para toda la eternidad. Es perderse a Dios para toda la eternidad y a eso se le llama infierno. Lo que pasa es que hay toda una cuestión también magisterial nuestra, eclesiástica, que no pone en claro esto. En ese sentido yo en algunas cosas con el magisterio romano disiento. Porque en estos se habla de una manera en donde no se aclaran estas cosas. Que al pecador se lo ama, pero no al pecado que comete. Del pecado que comete no, hay que repudiarlo y echarlo al pecado. Lo que pasa es que en esta tierra, hasta que no hay conversión y arrepentimiento, el pecado y el pecador están juntos. Entonces al pecador lo tengo que separar hasta que reaccione y vuelva. No odiarlo, porque Cristo murió por él también, pero no murió por su pecado. Cristo no quiere redimir al pecado, quiere redimir al pecador. El pecado va a existir siempre. Esto es lo que por ahí nosotros en las catequesis, sobre todo con adolescentes, porque estos temas, los que ya tienen experiencia en el aula lo saben, ¿no? Estos temas aparecen todos los días. Porque ya los chicos te preguntan, ¿qué opina la iglesia de los homosexuales? Así derecho. Entonces, este tipo de textos hay que tenerlos en claro y a mano, y ver que
¿qué catequesis se puede hacer con esto, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda. Los voy a dejar por mi parte. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? Un bajón. Estuvo buenísima la clase, Marcelo. Un bajón que no tengas que dejar. No, pero bueno, yo seguiría. Pero bueno, ustedes también tienen que seguir. Después le voy a pedir a Liliana si llega a poder pasarme la clase. Yo el lunes grabé una clase enorme, larguísima, y salió re mal en Zoom. Terrible, no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé si será un archivo muy pesado. Vos me vas diciendo cualquier cosa. ¿Sí? A mí también me gusta. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más? Nada, ¿no? ¿No? Bueno, hermana, aunque sea la próxima, tomá mate sola, así, no sé, de alguna manera. Bueno, voy a Danilo, preparar porque la verdad, hace rato no tomé. Hace rato he dejado de tomar. yo estoy, miren, todo el día a mate.